Está Gustavo Cano del otro lado, ya sentado en la mesa, esperando hacer su entrada oficial. Lo voy a saludar en este mismísimo momento. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda mi amigo Emanuel Corrado? Muy bien acá. Si le digo que sin sueño y muy despierto, le estoy mintiendo. No, aparte no le creería con solo verlo. O sea, Exactamente. si yo le dijera lo mismo, usted pensaría exactamente lo mismo, que le estoy mintiendo. Claro, me Por estás eso mintiendo de manera jamás, terrible. jamás, yo soy de la vieja escuela del periodismo. ¿Entiende? Yo tengo 48. Entonces, Sí, estoy preparándome el mate. sí, lo No le veo, lo molesta, veo. ¿no? No le molesta. No, para nada, para nada. No me saque Perfecto. la mesa, por favor, lo No único que sé le pido. si algunas buenas noticias. Internas que nada tendrían no tendrían por qué enterarse nuestros oyentes, pero se las voy a contar. Estamos A hoy ver. por primera vez con la nueva banda ancha de internet aquí que hemos Ah, instalado el día viernes después de hacer la columna. Ese llamado insistente que teníamos el día viernes es verdad. mientras hacíamos la columna era el técnico que venía a instalar la nueva banda ancha de internet exclusiva para este segmento o para este momento del día, para esta computadora con la cual trabajamos, y que no es por Wi-Fi, es por cable, para que se corte menos todavía. Espectacular. Y después celebramos hoy, a casi un mes de iniciadas estas charlas matinales, que puse a grabar antes de que usted me nombre. Espectacular, la Bien ahí. verdad. Lo hemos Bien, logrado después de porque tanto esfuerzo. entendí que usted no lo iba a lograr, entonces dije, lo voy a hacer No, yo. no, pero no esperes nada de mí hasta ahora, por Dios. No esperes nada de mí hasta Claro, ahora. claro, claro, claro. Entonces dije, Dentro no, de, a partir de las 10 de la mañana puedes esperar algo, pero hasta las no, 10 yo claro, es estoy muy muerto. temprano, no, muy temprano. Yo le pido No, disculpas igual por esta. Yo le decía, de hecho, yo soy periodista de la vieja escuela, de cuando las redacciones cerraban a altas horas de la madrugada, ¿no? Entonces, claro, soy el típico periodista que se ilumina, que es una iluminación muy pequeña, casi una claro, oscuridad tenue, le diría. O sea, ¿no? O sea, claro. apenas por sobre lo que sería la oscuridad, pero digo, que cuando tiene algún dejo así de creatividad, por lo general es entrada a la madrugada, que cuando graba algo o edita un video o escribe algo, por lo general es en altas horas de la noche, siempre acompañado de un mate, de un café o quizás tal vez de algún Eh, bebida espirituosa, Está sobre todo bien. le diría acompañado de alguna bebida espirituosa, de esas que no tienen gas, que por lo general se pueden tomar con o sin hielo, y que se Ujú. hace por medida, ¿vio? O sea, Claro, vaso grueso. vaso grueso, claro, por supuesto, ¿no? Está Sí, bien. sí, sí. Pero Sí. bueno, sacando de estas intimidades que a nadie le importan, pero que bueno, No, solo las son comentamos chumas los para oyentes después. igual. De acá son chumas los oyentes de la turba, así que Claro, claro. O me sea, interesa. estas cosas solo las decimos para después poder tener algo que recortar y poner en las redes sociales, porque nos estamos adaptando a esas cosas, ¿no? Esas cosas, esas modernidades que hoy nos rodean. Pero bueno, nada. Le estaba prestando mucha atención, le estaba prestando mucha atención a lo que usted decía. Quiero que sepa que coincido en esto, ¿no? Digo, me parece que se están comprando el relato. Se lo están Sí. autocreyendo y mi finada abuela que en realidad alguien me dijo una vez, che, qué persona inteligente era tu abuela. La realidad es que muchas veces yo utilizo ese latiguillo o ese gag, pero en realidad nunca lo dijo mi abuela, pero es una forma de decir, digo. Claro. Pero mi finada abuela decía que no hay peor mentiroso que el que se miente a sí mismo y se cree esa mentira, ¿no? Digo, bueno, eso sí lo decía mi abuela, en este caso sí, es una frase que decía, que decía mi abuela, y realmente tengo la sensación que cada vez más les pasa a este gobierno, al actual gobierno, de que se están creyendo su relato, ¿no? Digo, el ministro de Economía decía que premios Nobel los llaman para de pedirles que escriban un libro por lo que han hecho en la Argentina. Sí, sería uno de Stephen Hopkins, ¿no? Digo, no, Stephen King, digo, ¿no? Alguno de Stephen cuentos King, de claro. terror se llamaría, sería una saga, digo, y decir que nunca se ha hecho en la Argentina, ya lo hiciste vos, Toto. Lo hiciste vos hace 5, 6 años, 7 años, no hace más de eso. O sea, Igual está bueno que se niega a sí mismo. yo creo que sí, o se niega a sí mismo o tiene Un Alzheimer, acto de lo cual humildad. sería gravísimo, pobre, Completamente. le deseamos.
un tratamiento urgente porque no tiene memoria de lo que él mismo ha hecho. Digo, esto ya se ha vivido, esto ya se ha vivido. Esto es único, dijo él, que lo hizo Casi hace. único, ¿viste? Bueno, Aparte no lo hizo hace tanto tampoco, ¿eh? No es que vos decís, bueno, lo hizo en los 80 y vos se olvidó. sí, Ah, porque boludo. sí. Y vos me decís, mira, viene Felipe Caballo y te dice, che, mirá, la verdad, Caballo, y perdón, y déjeme abrir un paréntesis, sumar a uno que se la está llevando muy de arriba, porque en este gobierno no tiene mayor injerencia, pero sí la tuvo en el macrismo y sí la tuvo con De la Rúa y daba sus primeros pasos en el ministerio, en el Banco de la Nación, junto a Felipe Domingo Cavallo allá por el año 81, que es Melconian. Ah, es verdad. Melconian era parte, era de estos jóvenes brillantes, por decirlo de Mm. alguna manera, que tan brillantes como esas iluminaciones que suelo tener yo, que son escasas y nulas, pero digo, tan brillantes jóvenes que rodeaban a Domingo Felipe Cavallo ya por el 81 cuando se estatizó la deuda. Y alguno que no se ha escuchado en más de una oportunidad era otra vez Gustavo con lo de la deuda privada que se estatizó y ahora pagamos todos. Sí, amigo, ¿sabes que sí? ¿Sabes que cada vez me convenzo más de que esas cosas hay que repetirlas todo el tiempo porque son los mismos? Ayer se cumplieron 43 años de aquella movilización histórica por paz, pan y trabajo, encabezada por la CGT Brasil, con Saúl Baldini a la cabeza, cuyos dirigentes terminaron todos presos después. eh, y cuando preparaba el artículo para después compartirlo en nuestro portal, repasaba en mi memoria algunos de los protagonistas de aquel momento, ¿no? Y la verdad es que son los mismos. En su mayoría son los mismos. Puede haber algún galperín nuevo, ¿no? Pero digo, en su mayoría son los mismos. Los que se beneficiaron económicamente de la dictadura militar, los que se beneficiaron económicamente del menemato, los que se beneficiaron económicamente del macrismo, los que se beneficiaron económicamente de la alianza, que casi me la olvido, Ujú. son los mismos que hoy se están beneficiando con este gobierno. ¿Y saben qué? Los que perdemos somos siempre los mismos, también. Pero va siendo hora de que los que perdemos empecemos a tener memoria, que no caigamos en ese lugar en el que hoy, un poco jocosamente y un poco en serio, decíamos, ha caído el ministro de Economía, que se ha olvidado profundamente de cosas que él ha hecho al decir que nunca se hicieron. Bueno, no seamos nosotros los que históricamente hemos perdido, los que históricamente estamos pagando esa deuda que se estatizó en el 81, lo que le estamos pagando a Antonia Macri la secundaria, ¿no? La privada. Porque en Sí, total. definitiva, claro, porque en definitiva se la estamos pagando nosotros. Los que le pagamos el alimento balanceado a los 4 o 5 perros que tenga Milei en la Quinta de Olivos, los que pagamos ese canil somos nosotros. Ahí sí es con la nuestra, ahí de verdad es con la nuestra, Emma. Ahí de verdad es con Ujú. la nuestra. ¿Viste? Y aquellos que por ahí se cansan de que nosotros repitamos tanto lo mismo, bueno, quizás de tanto repetirlo, haga un lugar en la memoria colectiva. Alguno, alguno le pegue, ¿no? Claro, ¿viste? Bueno, mira, al gobierno ya le están entrando muchas. Por eso la desesperación en las redes sociales de sus seguidores, por eso la desesperación del gobierno mismo, por eso Adorni termina siendo candidato a, a legislador en la ciudad de Buenos Aires, porque necesitan nacionalizar la elección de la ciudad para mandar un mensaje hacia los mercados, pero también intentando decirle a la sociedad, chicos, vengan ahora, ¿eh? Banquen esta Claro. porque, o sea, que Adorni sea el candidato en la ciudad de Buenos Aires, parafraseando al presidente de la República Argentina, voy a citar a Javier Milei. Así como
Ir al Fondo Monetario es el síntoma ineludible del fracaso de un gobierno. Javier Milei Dixit. Javier Milei Dixit. Bueno, así como el símbolo del fracaso de un gobierno es ir al Fondo Monetario Internacional y este gobierno lo ha hecho, bueno, que Adorni sea el candidato en la ciudad de Buenos Aires es uno de los manotazos de ahogado que está haciendo este gobierno para intentar evitar algo que yo me animo a decir que es inevitable, que es la ruptura con su base de sustentación. Y cuando hablo de su base de sustentación, no hablo de este grupo de empresarios que se ha beneficiado con la dictadura militar, con el menemato, con la alianza, con el macrismo y ahora con la libertad avanza. Eso lo van a sostener siempre y el día que ya no les sea útil, no les sea rentable este presidente y su trupe de malabaristas que se han insertado a la política. Después analizamos lo de Caruso Lombardi, si usted quiere, amigo. Pero digo, ¿no? Si faltaba algo, pues cerrame la 8. Bueno, más allá de eso, digo, lo que les está pasando es que están empezando a perder al vecino de a pie, a ese laburante que les creyó, honestamente les creyó, que venían a gobernar para ellos y no para la casta. Porque si hay algo que ha hecho Javier Milei desde que asumió, es gobernar para la casta. Para ese grupo que, digo, también hay que terminar con esa farsa de que la casta política, sí existe una casta política. Digo, Pichetto es casta política, claramente. Lombardi es casta política, Patricia Bullrich es casta política. Claro que sí. Claro, Ahora, pero además ahí está la definición de quiénes son las castas políticas, ¿no? Porque ahí bueno, por eso. es ese problema, ¿no? Ahora, Porque también casta existe una política, casta económica, ¿eh? Y un círculo claro. dominante. Es más, hay un círculo de poder dominante de fronteras hacia adentro, entreguista de fronteras hacia afuera, que se enriquece con esa entrega. Y para ese círculo rojo ha gobernado Milei. Y ese círculo rojo, el día que deja de hacer negocio con vos, te tira a la Mm, basura y busca claro. un nuevo negocio. Y eso le está pasando a este gobierno. Sí, 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 totalmente. Hay algo que creo que hay que tener en cuenta. Ellos, Ujú. primero están, yo coincido completamente con esto. Para mí están perdiendo base en sus propios votantes, empezando por lo que sucedió con Libra. Esto yo lo dije un montón de veces, es de mi punto de vista. Para mí, eh, muchos de los que sostienen o sostenían a nivel pueblo, no estoy hablando de nivel político ni a nivel económico, Estamos de acuerdo. la visión de Milei como presidente, como un gran héroe y demás, eh, empiezan a flaquear con su pensamiento después de lo de Libra porque empiezan a darse cuenta de que Milei es medio boludo, por mirarlo con un solo ojo. Eh, Uno podría decir, bueno, en realidad no es medio boludo, es bastante vivo también. Sí, ya sé que es bastante vivo, pero digo, en términos generales, es poco avispado. Y esto es una percepción personal mía, eh, que a mí me da la sensación de que está rodeado de un grupo de personas que es muy viva, como Toto Caputo, por ejemplo, que es Ujú. un tipo muy pillo, al cual no le deberías comprar un auto usado, nunca. No, nunca, jamás. Jamás, jamás, porque le baja los kilometrajes, tipo, hace alguna chantada, te hace, te trucha los papeles, seguro. Eh, y que agarró a Milei como un tipo que puede manipular y manejar muy bien, que se cree cualquier boludez que le decís, eh, sobre todo relacionada a su fanatismo por el mercado. eh, y esa es una de las formas en la que hoy la gente empezó a verlo a Milei. Empiezan a darse cuenta que en realidad ese gran político brillante, gran economista que tenían allá arriba, en realidad es un boludo. Y creo que es peor esa visión que tiene la gente de Milei que yo creo que hay ellos quieren hacer ver a Milei como un tipo autoritario y seguro, que es un poco lo que decía hace un rato, para sacarle la imagen de boludo que ya tiene mucha gente sobre él. Y que lamentablemente para ellos, mucha de esa gente que lo ve así ahora es gente que lo votó.
y que ahora se está dando cuenta que votó un boludo. Y claro, Emma. ¿No? ¿Te acordás cuando la gente empezó a darse cuenta de que Macri era un vago? Ujú. Que bueno, el empresario de repente se la pasaba de vacaciones y la gente diciendo, ah, pero es un vago de mierda en realidad. Sí, claro. Y eso me parece que La caída de la Rúa se aceleró el día que se equivocó en el programa más visto de aquel momento de la televisión argentina, el lugar por donde salir. El día que fue el uh, programa de Tinelli, sí, se equivocó el nombre de la esposa de aquel momento de Marcelo Tinelli, que era Paula Robles, y en lugar de decirle Paulita, no me acuerdo, le dijo Claudita, ponele, porque ahora no recuerdo exactamente con qué nombre lo confundió, en un programa que hacía en ese momento más de 10 años el más visto de la República Argentina, sí, 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 sí. donde vos te podías equivocar de cómo se llamaba tu señora. Pero vos sabías cómo se llamaba la mujer de Tinelli en ese momento en la República Argentina, sabías cómo se llamaban las hijas, La sabías primera todo. dama, Claro, sí, era más primera dama la mujer de Tinelli. Y como después pasó con Griselda Siciliani cuando fue la esposa de Adrián Suar, en su siguiente, ¿no? Digo, claro. todos sabíamos con quién estaba casada Adrián Suar porque eh, era no porque era Adrián Suar, sino porque el éxito que tenía Polka, ¿no? Ujú. Digo, y en este caso, Tinelli, el éxito era el programa más visto de la Argentina. Bueno, la caída de la Rúa se aceleró profundamente, el día que quedó como un boludo al aire, en vivo, en el programa más visto de la República Argentina, ¿no? Ese día, la caída de la Rúa empezó a acelerarse. De hecho, hubo gente que le echaba la culpa a Sí, Tinelli, que le me habían hecho acuerdo la todo cama eso. al presidente. No, la verdad, el presidente estaba mal, pobre hombre. eh, si se puede decir eso, estaba enfermo y se equivocó de una puerta. Pero esa imagen aceleró profundamente la caída de la Rúa. Bueno, con Milei lo que está pasando es que Milei se vendió primero como un hacedor de dinero, o sea, de crecimiento con y sin Con dinero. ese Y lo dinero, primero que dijo cuando asumió fue, no hay plata. Entonces sus votantes dijeron, gritaban, algunos, los que fueron ahí a verlo, no, hay plata, festejaban que no hubiera, ¿viste? Como ahora no, sí, festejan, algunos festejan que vuelve el fondo en forma de fichas, como Alf, ¿viste? No sé. Esto para los fanáticos de los Simpsons. Pero digo, no hay chance, señora, señor, de celebrar el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. No hay chance. No se puede celebrar el fondo. Bueno, no se puede celebrar que no haya plata. Digo, vos no celebrás en tu casa cuando te quedas sin plata. No, hay plata. No, no, ¿qué festejás? Si no hubiera habido plata. vamos, lo quedamos sin un mango, Claro, vamos. digo, si no hubiera habido plata, vos no festejás. Te agarras la cabeza, llorás. Te angustiás, pero no festejás que no hay plata. Bueno, Eh, vendieron una imagen de Milei que el tiempo, vos no podés sostener durante todo el tiempo, permanentemente, algo que no sos. Algo que no sos. Bueno, Milei no es un economista exitoso, no es un político brillante, no es. Milei no es y no va a ser. Y no está mal, yo tampoco soy un economista brillante. No me dedico a eso. No soy el genio del periodismo, no lo soy. Soy un periodista más. Milei ni siquiera es eso en economía. Ni siquiera es un economista más Milei. Pero no lo digo yo, lo dicen aquellos que entienden de economía. No lo digo yo que cuento la economía porque hablo con economistas, porque me informo antes de hablar y porque leo. Lo dicen los que saben de economía. Entonces, Milei no es un economista brillante, no es un político firme, cuadro, no, no es y no lo va a ser. Milei es solo la cara visible de un proyecto económico de saqueo, de hambre y de exclusión. Eso es Milei. sí, yo creo que en un punto.
en un punto alguien, esto que decís vos es interesante porque es la cara de todo eso. Alguien tenía que poner la jeta para hacer todo esto. Y eligieron a uno que, que está tan loco que, loco que no le quita ningún tipo de responsabilidad porque si sos boludo, loco, siendo presidente de la nación, es lo mismo, ¿eh? O sea, No, pero lo hemos dicho al sos, hartazgo, Emma. sos Milei no es presidente de la nación. imputable, ¿eh? No, 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 para nada. Que no está en No, su sano, que no está bien, que no está bien. Vos después vas a tener una columna de salud mental sí, 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 en sí, en la continuidad de este cuando se alinean los planetas. Pero digo, Milei es imputable. Milei es totalmente. imputable. Que no No, no, es que está sano, por decirlo de alguna manera, que tiene algún problema de salud mental, seguro. Es indudable. sí, totalmente. Ahora, eso no lo Eso hacen imputable, ¿eh? no, para nada. Sos presidente de la nación, viejo, ya está. O Mm. sea, llegaste hasta ahí, sos presidente de la nación, creo que ahí la responsabilidad es la responsabilidad. Se terminó el cuento acá, ¿no? Sí, claro. Eh, para mí hay es la cara visible de un proyecto, como bien vos decís, de saqueo, donde no es Milei, es un aparataje de fondo que maneja todo esto. Y que encontraron en Milei la forma de ponerle cuerpo a todas esas ideas que estaban dando vuelta y que tenía la capacidad de decir, yo pongo la jeta por esto, hagan lo que quieran, la cara es la mía, y los voy a convencer y logró ser presidente de la nación, Y lo que pasa es ¿no? que vos te imaginás a Paolo Roca o a Nequian o, o al mismo Galperín convenciendo a la gente que la gente, digo, que los vote, o a Macri mismo, que todavía Macri tiene, todavía Macri conserva un caudal de electoras, de electores, electores y electoras, sí. Pero no le alcanza para ganar. Y no le alcanza ¿por qué? Porque ya gobernó y porque ya mostró hacia dónde va. Sí, Después tenés algún todavía, hay una parte que tenemos y que es entendible, y que es muy entendible, que vos tenés el anti, ¿viste? El anti, así como nos pasa a nosotros, y nos hacemos cargo. La diferencia es que hay muchos que no se hacen cargo de esto, ¿eh? Que voy a decir ahora. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros no comulgamos con las ideas neoliberales, nosotros no comulgamos con las ideas de derecha, entonces cualquier proyecto de derecha que se nos plantee, y nosotros sabemos hasta el hartazgo de que no lo vamos a acompañar porque no coincidimos con esas ideas. Y no está mal. Hay algunos que no coinciden con las ideas de la justicia social, que no coinciden con las ideas de la soberanía, que no con la independencia económica, con la independencia política, con la soberanía económica. Y hay un montón de personas en este país que no comulgan con eso, que comulgan con las ideas de derecha y tienen derecho a creer lo que quieran creer. Nosotros no pensamos que no tienen que existir. Nosotros no tuiteamos como tuitea el asesor presidencial Estrella que a los zurdos, o sea, a nosotros, que igual siempre yo le explico, yo no soy zurdo, solo para patear. pasa que ellos viven en la época de la Unión Soviética todavía, Es que sinceramente. necesitan revivir la Guerra Fría. Pero es un concepto muy europeo, no, o sea, ni siquiera es nuestro. O Pero sea, es que ahí está como, la diferencia, eso es lo que no entienden. Yo no tengo, no soy seguidor de ideas eurocentristas. Yo soy seguidor de ideas nacionales y populares. Soy parte de un amplio arco de la política argentina, el movimiento peronista, que es algo que es autóctono. ¿Se entiende? El peronismo es autóctono. Le gusta a quien le guste y le molesta a quien le moleste. Ahora, a diferencia de lo que tuitea ese asesor estrella, que cree que nosotros tenemos que desaparecer, extinguir, tienen. El tuit de Santiago Caputo es, la batalla es hasta el final, no hay posibilidad de diálogo con nosotros. Lo dice un tuit de él, no lo estoy diciendo yo, ¿eh?
Según un tuit de él, con nosotros no hay posibilidad de diálogo, con nosotros no hay posibilidad de consenso, no hay posibilidad de convencernos, ni siquiera nos quieren convencer, que es una pregunta que yo hace muchos años hago en las redes sociales cuando los leo a los libertarios y a los seguidores hoy de Milei, ¿viste? Bárbaro, bárbaro. Ponele que las ideas sean las tuyas y que los equivocados somos nosotros. Ahora, ¿cómo me convences? Perón decía, ¿no? Que gobernar es persuadir. Entonces, ¿cómo me persuadís a mí? ¿Cómo me convences de que estoy equivocado? Y de que son tus ideas. No, a ellos no les interesa convencernos. O pensamos como ellos o nos eliminan. Tweet de Santiago Caputo, no lo estoy diciendo yo. Es un tweet de Claro. Santiago Caputo, búsquenlo. Entonces, esa es la diferencia. O sea, es casi como una conciliación obligatoria, ¿viste? Como, o estás, pero es como, o estás, mira, vamos a sentarnos a discutir, Gustavo. Yo te propongo lo siguiente, A ver, o me das la razón o te mato. O y sea, es esa es la muy difícil. discusión. Pero No me importa lo que... acordate el debate entre Milei y Juan Grabois, cuando Milei le dice, bueno, o sea, usted o se ajusta o sea, usted, el mercado, dice, porque Grabois le decía, por este sistema, o sea, o me muero o me someto a la esclavitud moderna, que es laburar, como estás laburando vos, que quizás estés viendo este video después en las redes sociales o nos estás escuchando ahora en la turba, 10 12 horas por día para subsistir mientras otros se pueden comprar el yate. Esa es la esclavitud moderna, ¿eh? Para ni siquiera llegar a fin de mes o hacer malabares para llegar a fin de mes, Re- re- los otros viajan por Europa. recordame si estoy mal, porque esa es la entrevista donde Milei dice, ¿tienen derecho a morirse de hambre? Claro, vos podés elegir, o te sometés o te morís de hambre. Y Juan le Podés dice, elegir perfectamente. yo no quiero morirme, no quiero ni ser esclavo ni morirme. O sea, quiero la libertad, le Esa es la dijo. libertad, ¿no? Claro. Claro, La libertad de elegir entre dos cosas. O sos esclavo o te morís. elegís. No es Claro. así. Lo que nosotros creemos es que hay una tercera posición. Perdonen si sueno muy peronista. Nosotros creemos que hay una tercera posición, que existe la justicia social y que debe existir un Estado que equilibre la balanza. Que el único que puede equilibrar la balanza es el Estado. ¿Eso significa que soy estatista? En mi caso particular, yo creo en el No. Estado emprendedor al cual le pude poner nombre, y acá sí voy a centrarme eh, en un libro que siempre recomiendo, que justamente se llama así, El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, la economista de Londres, que sí sabe de economía, que sí sabe de economía, y que te cuenta cómo las grandes maravillas del sector privado, como este Internet que hoy tenemos aquí, o ese iPhone que utilizan muchos y que está carísimo, ¿no? Digo, y no digo que no digo que no lo valga, digo, está carísimo. Este, no nació, el iPhone no nació en una cochera de Estados Unidos. Porque muchas de las piezas y que conforman ese iPhone son con plata del Estado. Digo, Internet es una creación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, estatal. Las baterías de John Litio con plata del Estado. Entonces, señora, señor, existe un Estado emprendedor que invierte, que apoya, que sustenta a los emprendedores y que después de eso se aprovecha el privado y está bien que así sea. Yo creo que al empresario le tiene que ir bien. Yo creo que al campo argentino le tiene que ir bien. Lo que creo es que ese bienestar no puede tener al Estado como protagonista solo en los momentos de pérdida, como lo tuvieron cuando hay una crisis climática en el caso del campo, entonces vienen corriendo a buscar al Estado para que los financie y los subsidie y les subsidie las pérdidas, o como lo tuvieron los empresarios, que en el 81 le estatizamos la deuda y todavía la estamos pagando nosotros. Y también necesito que como pueblo tengamos memoria, porque si no, un diputado nacional, como el santafesino,
que hace unos días, en el Destape, a Ari Lijalak, en ocasión de discutir si se iba a votar o no a favor de este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, manifestó, como hicieron muchos después en la misma Cámara de Diputados, estar terriblemente en contra del endeudamiento con el fondo, pero que lo iban a votar a favor, y lo terminaron votando a favor. Me cansé de escuchar discursos críticos hacia este nuevo endeudamiento y después decir, pero mi voto es favorable, ¿no? Digo, bueno, hay diputados que le hacen creer a la gente, y este lo dijo puntualmente, creo que fue Barleta, con Ari Ligelar en el Destape, dijo, al fondo lo trajo Perón. Jamás. De hecho, uno de los motivos por el cual bombardean la Plaza de Mayo y en el 55 y derrocan a Perón es justamente porque no quería entrar al Fondo Monetario Internacional. Yo te, Y les sí, recuerdo a quienes nos miran y a este diputado de Santa Fe, que este país hasta el año 2017, 2018 no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque se había pagado en su totalidad. Y si volvió el fondo, fue por este ministro de Economía, fue por el gobierno de Mauricio Macri, y ahora encima nos pone más el pie arriba con con este nuevo préstamo que está pidiendo este gobierno. yo hago una pregunta que desconozco su respuesta, ¿eh? Porque ahí yo entiendo que hoy el ir al fondo es básicamente porque no hay otra alternativa, por lo menos para este gobierno, de salir del brete en el cual se metieron, ¿no? Ahora me pregunto, hoy, ¿no? Siendo el gobierno, ¿tiene otra alternativa que no ir al fondo? Porque están necesitan sí o sí que entren dólares, sí o sí. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? Porque ellos se metieron en un quilombo que ahora nosotros le decimos no al fondo y los chinos dicen, si no vamos al fondo estamos perdidos. Y si Bueno, vamos al fondo también estamos perdidos, pero pero esta eh, es la dicotomía que le proponía a Milei a ser esclavo o morirte de hambre. claro, es como, ¿a qué voy con todo esto? Cuando yo escucho alguno de estos que dice estoy en contra del fondo, después terminan votándolo a favor, yo digo, es raro. Primero que explícame, me encantaría que alguien venga y me diga, che, loco, miren, yo voy, que lo diga así, loco, mirá, yo voy a votar a favor de que tengan el acuerdo con el fondo. No estoy de acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece terrible que esto suceda. Pero si nosotros no hacemos esto, el país se va a la goma. Yo voy a hacer, Ya. bueno, a ver, espera. Entonces, perdón, ¿eh? Entonces yo ahí digo, bueno, esta persona no me está ocultando nada, me está diciendo, che, vamos a ir al fondo porque estos boludos se mandaron una cagada terrible y si no pedimos plata prestada estamos hasta los huevos. Pero si todo el mundo sigue el discurso de Milei y te dibujan que van a ir al fondo porque... Sí, dale, boludo, decime por qué vas a ir al fondo, porque estás hasta los huevos. O sea, porque si no, no queda en claro por qué vamos al fondo. Vamos al fondo solamente para tapar, para pagar la reserva del Banco Central y quedar con déficit cero. ¿Cuáles No, dale, reservas? ¿Cuáles reservas? ¿Cuáles reservas? claro. Si la semana pasada el Banco Central vendió, el viernes solamente vendió 192 millones y en los últimos 10 días lleva 1.637 millones de dólares de reservas fumados, vendidos. ¿Cuáles son las Uf, reservas que estamos fumados me viendo? parece que queda mejor, ¿Las que ellos Yo mismos están fumar. vendiendo? ¿Las que ellos mismos están Claro, por eso. vendiendo? Entonces digo, a ver, vayamos por partes. Vamos a ordenarnos porteño, decía un amigo mío, que era de Córdoba, ¿no? Claro, digo, a ver, ¿hay alternativas para ir al fondo? Sí, claro. El problema es que este gobierno lleva 15 meses desarrollando políticas en este país cuyas consecuencias inevitables son estas. O sea, si vos hubieras hecho otra cosa cuando asumiste, Claro. no deberías estar haciendo esto que estás haciendo hoy. Pongamos en claro las cosas. Hubo un gobierno que se endeudó en 55.000 millones de dólares, que fue el de Macri, con Sturzenegger y Caputo
Melconian y, perdón, Melconian no, y Duhovne, ¿sí? Bien. Y después hubo un gobierno, como el de Alberto Fernández, que en lugar de hacer lo que debía hacer, que era auditar esta deuda, ir a cuanto organismo internacional correspondiera y decir, esta deuda es ilegal e inmoral, porque el fondo para darle los 55.000 millones de dólares a la Argentina. A ver si entendemos, señores, los fanáticos de los Simpsons van a entender lo que voy a decir, pero digo, este que el vendedor de salchicha de los Simpsons, que el único que le vendiera, lo seguía Homero Simpson por todos lados. No, el 60-70% de la guita que tiene prestada el Fondo Monetario Internacional la tiene con Argentina. Cada vez parece más que el Fondo Monetario solo está para apretarle guita a Argentina. A ver si nos damos cuenta de esto. A ver si empezamos a entender que viene por el agua potable, que viene por los recursos naturales y que viene por la soberanía. Digo, y acá no estamos hablando de teorías conspiranoicas. Estamos hablando, digo, citémosle un día a Jorge Rashid, si querés, y lo charlamos un rato. Digo, entendamos la geopolítica, que es fundamental también para entender por qué estamos como estamos y quiénes son los actores a los que nos enfrentamos. Dicho esto, ¿había alternativas? Había alternativas. Alberto Fernández cometió el error, con Martín Guzmán a la cabeza, de legitimar una deuda que era totalmente ilegal por parte del macrismo, contraída por el macrismo. Ahora, que no se hagan los distraídos los diputados, senadores e integrantes del PRO de querer echarle, como hizo el Colo Santilli en la última sesión, donde se votó el endeudamiento con el fondo, es decir, este Congreso, que hoy yo tengo a mis espaldas, votó el endeudamiento en el 2022, o en el 2021. Señor Santilli, señores del PRO y señoras del PRO, esa deuda la contrajo su gobierno. Y Argentina no le debía plata al fondo. Y esa guita no se usó para el bien argentino. Tendrán, ojalá Argentina tenga una justicia que alguna vez investigue a dónde fue a parar esa guita y quiénes se beneficiaron de esa guita, que no ha sido el pueblo argentino. Aquellos que creen que el problema del pueblo argentino y de la Argentina está en los planes sociales o en la justicia social, entiendan que el problema de la Argentina está en los vivos que se fugaron esa guita y la tienen en sus cuentas bancarias en el exterior. Propios y ajenos, pero si es malo el gringo que te quiere comprar, peor es el criollo que te vende, decía Jaureche, y es verdad. Y ojalá todos tengamos memoria de esos criollos que nos han vendido y no sigamos eligiéndolos. Pero insisto, ¿había alternativas? Había alternativas. Ahora, esto es crónica de una muerte anunciada. O sea, ¿le suena el título? Esto es la crónica de una muerte anunciada. Cada vez más ratificamos lo que venimos diciendo. Las consecuencias de cada una de las acciones del actual gobierno terminan indefectiblemente en el lugar que todos sabemos que va a terminar, que es en el fracaso rotundo de este gobierno. Y que no vengan después los operadores mediáticos y los que nunca se hacen cargo de nada a querer echarle la culpa a los sindicatos y al peronismo de cómo termine este gobierno. Porque este gobierno es pura y exclusivamente su responsabilidad lo que le está pasando al pueblo argentino y cómo va a terminar. Si van al fondo es consecuencia de las políticas que han adoptado desde que asumieron hasta ahora. Y lo venimos anunciando desde que asumió este gobierno. Entonces, ¿había alternativas para ir al fondo? Sí. Ahora, ¿sabés qué pasa, Emma? Un amigo mío tiene un tío que es médico. Sí, ya debe estar jubilado, señor grande. Y siempre nos contaba que cuando él recién estaba haciendo sus prácticas como médico, le tocó trabajar en una guardia donde entró un muchacho que había tenido un accidente de una moto, en una moto, y lo habían operado, y él, que participó de la operación, digamos, cuando salió y habló con la familia, dijo, todo muy bien. Claro, lo que él quiso explicar era que la operación había salido muy bien. Ahora, el Claro. cuadro seguía siendo grave, pero como era un médico inexperto, salió raudamente para llevar tranquilidad a la familia, porque era una persona muy humana, lo sigue siendo, y quiso llevarle tranquilidad a la familia, pero en ese llevar tranquilidad a la familia cometió un error.
que es apurar la información y no darla en su conjunto. Entonces, ¿qué dijo? Está todo perfecto, salió bien. Claro, el muchacho lamentablemente falleció y había que ir a decirle a la familia media hora después Claro, que eso que estaba todo bien, ya no estaba era todo todo. bien y se había muerto. Terrible. Claro, este pibe recién haciendo sus prácticas y no dice, ahora, ¿cómo hago? Y un médico que peinaba canas, yo las peino en la barba, este hombre las peinaba en su cabellera, entraba en años y con mucha experiencia le dijo, tranquilo, pibe, yo te voy a explicar. Salí y decirle que hubo una complicación. Y este dijo, pues está muerto. No, no, no está muerto. Lo vamos a matar de a poquito. Vos salís ahora y le decís que hubo una complicación posoperatoria, ¿sí? Que sufrió un paro y que lo recuperamos, pero que está complicado. Entonces salió, dijo eso, la familia se volvió a angustiar, entró. A las 2 horas salió y le dijo, la cosa está complicada, volvió a hacer un paro, lo estamos recuperando, lo pudimos recuperar, está muy débil, está muy grave. Las próximas horas son fundamentales. Volvió a ingresar a la guardia, salió a las 2 horas y dijo, está en coma, depende de Dios. ¿Bien? A las 2 horas salió y lamentablemente familia ha fallecido. Lo mataron de a poquito. Bueno, a su pregunta yo le digo, hubo una complicación en el postoperatorio. Fuimos al Fondo Monetario Internacional. Logramos estabilizar. Hay que esperar. Lo estamos matando de a poquito. Ir al fondo en este momento es con mucho dolor en el alma. No, no con mucho dolor en el alma. Se lo digo con mucha sinceridad a los votantes de este gobierno. Les están matando el sueño de a poquito, señores. Eso significa este nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Están matando a su familiar de a poquito. A este sueño que era la libertad avanza, para aquellos que lo votaron y le creyeron, bueno, Igual es interesante el ejemplo porque lo están matando a poquito desde el desde el discurso, pero ya está está muerto. muerto. Claro, sí, ya está muerto. Es inevitable que esto termine. No lo digo hoy. Es más, hace un año hablamos de, un año y medio hablamos de esto. Sí, sí, totalmente, sí, sí, Y sí. a ver, digo, estas columnas las empezamos a hacer el 5 de marzo de este año. Pero si buscáramos alguna charla que hemos tenido en el programa Fantasma o en ADN del año pasado, Sí, sí, venimos hablando de lo insisto, mismo. y las conversaciones en off, digo, porque no tenemos grabación de eso, porque no somos tan obses, pero digo, claro, Podríamos. si no tendríamos un problema similar al de Milei. Pero digo, claro, pero digo, insisto con el concepto, si analizamos, no soy un economista, no soy economista, soy un señor que hace 30 años que ejerce la comunicación, que ejerce esta profesión que considero la más linda del mundo, ¿sí? Y que leo mucho de historia y que me encantan entender los procesos históricos. Y la verdad es que si vos agarrás harina, le pones 2 huevos, le pones sal, viste, le pones levadura, perdón, los 2 huevos sacalo, vos pones harina, pones levadura, le pones agua, aceite, sal, un poco de azúcar, lo dejás levar, después lo amasás, se tira la masa. Hiciste una pizza, amigo. Y bueno, no te va a salir un bizcochuelo de chocolate. O sea, no hay forma de que cuando vos utilizás los ingredientes para hacer pizza, termines haciendo un asado. No hay forma, porque estás haciendo pizza. Bueno, el accionar de este gobierno, desde antes de asumir incluso, y al asumir, el paso a paso de este gobierno decantó en este momento, señores. Háganse cargo. Es toda de ustedes.
Gus, mañana charlamos, no tocamos tema de, igual lo hablamos el viernes, pero ayer se cerraron las listas Sí. de la ciudad. Si querés, mañana lo charlamos y vemos Dejemos qué que pasa. dejemos que se disipe el humo ahora que Caruso Lombardi es Sí, candidato y, claro. y mañana charlamos de eso, si querés. Mañana charlamos un ratito de las listas de la ciudad de Buenos Aires que se presentaron este sábado, y vemos qué pasa, qué va a pasar hoy, porque hay mucha noticia dando vueltas sobre qué va a pasar hoy con los mercados. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de hoy, qué nos prepara mañana el día. Seguro algo entretenido nos va a traer, Y porque viste, nos te aburrimos cierro con mucho. un dato duro, si A me... ver, Y dos datos duros cortitos. Mira, tengo 2 minutos. Me dijiste, sé que tengo 2 minutos, dale, pero tarda dale, mucho. dale. Mira, desde... o sea, es cierto que hay vencimientos de deuda y demás, pero las reservas de las que hablábamos hace un rato pasaron de 28.088 millones a 25.775 millones de dólares y llegaron al piso más bajo desde el 30 de enero de 2024. Uf, O sea, se la... y ahí es todo este gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, estemos también atentos a algo que pasa hoy y que es preocupante, es hoy se vencen 50.000 contratos en el Estado Nacional. Trabajadores precarizados, y acá también hay culpa del gobierno de Alberto Fernández, sí, sí, porque no les ha dado la estabilidad que deberían tener esos trabajadores. No puede, nunca más. Si hay algo que tiene que hacer el peronismo el día que vuelva a ser gobierno, en el formato que sea, llamándose como se llame, pero el campo nacional y popular, el peronismo, vuelva a ser gobierno, porque va a volver a hacerlo. Le cuento a los libertarios que dicen no vuelve más, siempre vuelve el peronismo y es el pueblo el que lo va a buscar porque ustedes son desastrosos siempre. Entonces, después terminan yendo a buscar al peronismo para que lo salve. Después se olvidan, pero no importa. Ahora, cuando el peronismo vuelva a ser gobierno, nunca más puede ser el Estado el mayor precarizador no, no, de la nunca más. Argentina. Basta de eso. Estabilidad a los trabajadores y trabajadoras del Estado es fundamental para defender los derechos y para que después no venga cualquier trasnochado y pueda hacer esto de, bueno, en realidad no te estoy despidiendo. Se te venció el contrato y no te lo renuevo, pero están no renovándole el contrato a personas que hace 15 o 20 años o 10 años que son trabajadores del Estado. Eso debería tener y debe tener, y legalmente, la estabilidad tiene que estar garantizada pasado el año de trabajo. ¿Sí? Entonces, hoy se vencen 50.000 contratos y hay vigilias en ministerios porque hay posibles 50.000 despidos. Son 50.000 familias que se quedan en la calle sin bancar, sin poder bancar la olla. ¿Cuánto sufrimiento más de las familias trabajadoras hay que tener? Porque después, le digo a los cabecitas de termo con mucho respeto, pero permítanme adjetivarlo de esa manera, esos 50.000 trabajadores que pueden llegar a quedarse sin laburo hoy, los más de 40.000 que ya se quedaron sin laburo, son los que no van a tu kiosco a comprarte los galletitas o los cigarrillos, los que no van a tu almacén a comprarte el aceite, los que no van a tu tienda de ropa a comprarte ropa para los pibes, son los que no pueden mandar a los pibes a una escuela si vos sos dueño de una escuela privada, son los que no pueden cargar nafta porque se quedaron sin laburo. Entonces también te afecta a vos que estás en el sector privado y que celebrás cuando se queda alguien sin laburo. O que decís que no tiene que haber más planes, porque de esos planes que cobra la gente son los que después van al kiosco tuyo a comprarte las galletitas y los cigarrillos y la leche para los pibes. Entonces, dejá de festejar, dejá de ser miserable y festejar los despidos y entender que nos afecta a todos. Gus, hasta mañana. Nos vemos mañana, amigo.